Vale, estamos aquí. Estábamos viendo el ensayo de Darcy. En el ensayo de Darcy estamos viendo cómo el agua circula a través del suelo y definiendo lo que es la permeabilidad en un suelo. Entonces, en este apartado recuerdo rápidamente lo que vimos el jueves. Darcy realizó un ensayo en el cual se introdujo un suelo, bueno, diferentes tipos de suelo, en una tubería y desde un depósito se le hizo pasar agua, el agua caía por su peso, atravesaba el suelo y luego se recogía. Entonces, para medir la presión del agua, la presión del agua, no esta, sino la presión del agua dentro del suelo, pues puso aquí dos tubos, como muchas veces hemos hecho ya en este tema, puso aquí dos tubos, estos dos puntos tienen la misma altura de posición, entonces yo meto un tubo, me sube hasta donde sea, altura de presión, este otro tubo me sube hasta donde sea, altura de presión, la diferencia de las dos alturas me da la pérdida de altura piezométrica o pérdida de carga hidráulica. Y lo puso así, es decir, que puso los tubos, en uno llegó hasta no sé dónde fuera, en otro llegó a menos, y había diferencia de alturas piezométricas porque el agua circulaba, ya dijimos. Para que el agua circule tiene que haber diferencia de alturas piezométricas. Entonces, aquí tiene que manifestarse, si no, no circularía el agua a través del suelo que está dentro del tubo. Entonces, esto lo hizo con diferentes tipos de suelos y le salía que el caudal que se recogía aquí, litros por segundo o metros cúbicos por segundo, las unidades que solemos utilizar, era proporcional a este gradiente hidráulico, es decir, a esta diferencia de alturas, entre delta L, esto lo mantenía constante, evidentemente, solo cambiaba el suelo, esto era constante. Entonces, era proporcional a la diferencia de alturas piezométricas, proporcional a la sección del tubo, ¿vale? Esta sección, la S, y era proporcional a una constante K que dependía del tipo del suelo. Dependía del tipo de suelo y le llamó a esa constante K coeficiente de permeabilidad. Y entonces lo que hizo fue calcular ese coeficiente de permeabilidad para distintos tipos de suelo, que es el que tenemos aquí. Entonces, para suelos de tamaño más grande, por lo tanto, si tienen tamaño más grande, los huecos entre esas partículas también van a ser más grandes. Para ese tipo de suelos, los coeficientes serán más grandes. Y para suelos con agujeros, con huecos más pequeños, como los de abajo, el coeficiente de permeabilidad era muchísimo más pequeño. Veis que estamos hablando de 10 a la menos 8, 10 a la menos 5, y arriba estamos hablando de 1, 0,2, es decir, es 1.000.000 de veces más pequeño, más grande, es muchísimo. ¿Vale? Entonces, pues vio que ese caudal era proporcional al coeficiente de permeabilidad. ¿Qué unidades tiene este coeficiente de permeabilidad? Pues a ver, lo puse, ¿no? Sí, lo puse. Tiene unidades de velocidad. Nos salían longitud entre tiempo. Lo puse, ¿no? Me suena. Tiene unidades de longitud entre tiempo. Tiene unidades de velocidad.
Entonces esto, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí tenemos las de velocidad, es donde nos quedamos. Pues fijaros, este caudal tenemos ahí que es el coeficiente de permeabilidad por la sección transversal del tubo por el gradiente hidráulico. Vale. Pero por otra parte, un caudal siempre se puede definir como la velocidad a la que un fluido atraviesa una sección transversal. V por S. Si hacéis las cuentas, esto es L entre T, longitud entre tiempo, por L cuadrado. L cubo entre tiempo. ¿Vale? Esta velocidad sería la velocidad de circulación de un fluido a través de una sección transversal. ¿Vale? Creo que está puesto, ¿no? Velocidad de circulación. Si unimos, si igualamos las dos expresiones, resulta que queda que con la S en los dos términos iguales y la Q también, resulta que me queda que V es igual a K por I. Que la velocidad de circulación del agua a través de este tubo que está lleno de suelo y que tiene una sección transversal S, la velocidad de circulación del agua es directamente proporcional al coeficiente de permeabilidad. A mayor coeficiente de permeabilidad, mayor velocidad. A menor coeficiente de permeabilidad, menor velocidad de circulación del agua. Es decir que la velocidad de circulación del agua en un suelo depende directamente del coeficiente de permeabilidad. Y como ahí tenemos los diferentes coeficientes de permeabilidad, esto quiere decir que en gravas y arenas que tienen coeficiente de permeabilidad alto, bueno, esto es relativo, todo lo de alto y bajo es todo relativo, pero en comparación con los otros suelos, en gravas y arenas que tienen coeficiente de permeabilidad alto, la velocidad de circulación del agua es alta. Lo que hemos llamado V, porque son proporcionales. Y al revés, en limos y arcillas, que ahí hemos visto que tienen coeficientes de permeabilidad bajos, la velocidad de circulación del agua será baja. De hecho, ya he dicho, entre las gravas de la tabla, de la parte de arriba de la tabla, y las arcillas que no se ven aquí abajo, de la parte inferior, pues esto es 10 a la 6 de diferencia. 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 8. Es muchísima diferencia. Velocidad baja, muy baja, velocidad alta o muy alta. ¿Entendido? Y la razón es simplemente por eso, porque los huecos entre las partículas sólidas son más grandes en las partículas grandes que en las partículas pequeñas. ¿Entendido? Bueno, pues a partir de ese razonamiento de que como los huecos son pequeños, la velocidad es pequeña, el coeficiente de permeabilidad es pequeño, etcétera, ya podemos definir pues el objetivo de la parte final, que es cómo se distribuyen las tensiones entre las distintas fases del suelo, que esto ya lo hemos hecho cuando estamos hablando de tensiones debidas al peso propio, pero no lo hemos hecho, la distribución de tensiones, con las acciones exteriores. Esto no hemos hecho. Es decir, que si vuelvo para atrás un poco,
aquí hemos estudiado la distribución de tensiones en el suelo cuando tenemos únicamente tensiones debidas al peso propio. Esta distribución de tensiones, tensión vertical, agua y tensión efectiva vertical, cuando estas tensiones son debidas al peso propio, ya sabemos cómo se hace. Y luego la sigma prima h y la sigma h también. Pero cuando hemos metido las acciones exteriores, solo hemos obtenido, en el caso de que es el que más vamos a usar, hemos obtenido estas tensiones, estas son las totales. Aquí no hay ni efectivas, ni la del agua, ni la tensión horizontal, bueno, horizontal sí, pero no tenemos ni la del agua, ni la de las partículas sólidas por separado. Entonces eso es lo que nos falta por ver. Y para eso necesitábamos la definición de coeficiente de permeabilidad y previamente de gradiente hidráulico. Por eso lo hemos visto. Entonces vamos a ver, pues eso, la distribución de tensiones en el terreno, pero cuando tenemos una carga, una acción exterior aplicada. ¿Qué ocurre en este terreno? Vamos a ver cuando está saturado, cuando está semisaturado, cuando está sin saturar. Vamos a ver cuando aplicamos estas acciones exteriores, ¿qué pasa? Porque es un poco, bueno, es distinto a lo que hemos visto hasta ahora, pero es determinante para los temas siguientes. Vale. Y entonces lo primero, la ley de Terzaghi sigue siendo válida. Es decir, que cuando yo tengo aquí una carga y esta carga me produce una tensión que calculamos mediante la teoría de la elasticidad, mediante las fórmulas de la teoría de la elasticidad, que luego las hemos simplificado o adaptado a calcularlo mediante la vapor de Fadoul, mediante la tabla de Fadoul, es lo mismo, si es una teoría de elasticidad. Pues, como digo, este incremento de tensión vertical se sigue pudiendo aplicar la ley de Terzaghi. Entonces, una parte de esta tensión debido a las acciones exteriores, una parte lo van a coger las partículas sólidas y otra la van a coger el agua. Esto se sigue manteniendo, esto sigue siendo la ley de Terzaghi. Igual. El asunto es qué parte se llevan. Cuando eran las acciones, las tensiones debidas al peso propio, se podía calcular sin problemas. Aquí no es tan fácil. Bien, entonces, empezamos por suelos secos. Entonces, en suelos secos, pues está claro, no hay agua. No hay agua. Entonces, toda esa tensión, todo este incremento de tensión, lo van a coger las partículas sólidas, o sea, no hay tutía. Eso es lo que hay. O sea, no hay más que partículas sólidas, pues lo van a coger las partículas sólidas. ¿Qué producen esas partículas sólidas? Pues a ver, si las partículas sólidas están comprimidas, ¿qué van a hacer? Pues todo lo que tengamos comprimido se deforma, ¿no? Todo lo que tengamos comprimido, si cogemos la goma de borrar, pues decíamos que se comprime, ¿no? Entonces, ¿cómo se comprimen las partículas sólidas? Tenemos aquí una serie de partículas sólidas y les llega una tensión. Tensión vertical, tensión vertical, tensión vertical. ¿Cómo se comprimen? Pues cuando tenemos un suelo seco, la compresión se produce por reordenación de las partículas sólidas. Por reordenación de las partículas sólidas. Es decir, que aquí están encajadas de alguna forma, pero en el momento que tenemos una presión se mueven un poco y entonces, pues al moverse, ocupan parte de los espacios que tenían, etc. Es lo mismo que hace una apisonadora. Seguro que habéis visto apisonadoras por ahí. ¿Qué hacen las apisonadoras? Lo que hacen es, por su peso, meten presión, tensión vertical, sobre las partículas sólidas del suelo. Y entonces al meter esa presión, ¿qué hacen? Pues las aplastan, ¿no? Pues eso ocurre. Lo que hacen es aplastar, no rompen las partículas sólidas, no lo rompen,
sino lo que hacen es aplastarlas y estas se mueven ocupando pues parte de los huecos que hay entre ellas. Y así se compacta, ¿vale? Ese es el funcionamiento de una compactadora o de una apisonadora, ¿vale? Simplemente es. Entonces, cuando hay suelos secos no hay problema. Entonces, hace así. Cuando tenemos, ya sabéis que tenemos tres tipos de suelos: secos, saturados y en medio semisaturados. Entonces, en semisaturados, que tienen algo de agua, pero tienen poca, la poca lo medimos con bajo grado de saturación, el comportamiento es similar, ¿vale? El comportamiento es muy parecido. Hay algo de agua, pero el agua no influye en este proceso y siguen siendo las partículas sólidas las que pues cogen esa tensión y se reordenan, todo igual. En suelos semisaturados con alto grado de saturación, pues la verdad es que no se sabe muy bien cómo funciona. No se sabe muy bien qué parte se lleva el agua, qué parte se llevan las partículas sólidas, y se sigue estudiando. Entonces, nosotros no vamos a verlos. Pero en suelos saturados sí se sabe. En suelos saturados, que es a donde quería llegar, en suelos saturados sí se sabe, sí se conoce perfectamente el comportamiento. Entonces, lo dicho, cuando aplicamos una carga sobre el terreno y este terreno está saturado, en esta figura pues pone que el nivel freático está en superficie, por lo tanto todo está saturado. Es un ejemplo, simplemente para indicar que ese terreno está saturado. ¿Qué ocurre? Pues que ante esta carga aplicada, como he dicho, esta carga produce un incremento de tensión vertical que una parte cogerán las partículas sólidas y otra parte cogerá el agua. Por lo tanto, si estamos analizando un punto aquí, como siempre, un punto, pues este punto tendrá, por un lado, la presión del agua inicial, la que tenía al principio debido al peso propio, la presión del agua inicial, que es la debida al peso propio de lo que tenemos encima, debida al peso propio, pero ahora le llega otra por la carga que tenemos encima. Por ejemplo, ese punto P tiene la que tenía inicialmente, debido a todo el terreno que tiene encima, y ahora se le aumenta porque pues hemos puesto una carga encima. Vale, fijaros, este punto P tiene esta presión. Voy a coger otro punto a la misma llamarle K. Este punto K. Fijaros, este punto a la misma cota le voy a poner la misma Z que el punto P. Los dos igual, están a la misma profundidad. Pues recordar que decíamos que, en primer lugar, decíamos que la altura piezométrica era la altura de posición más la altura de presión. La altura de presión era la presión del agua entre gamma W. Esta era la altura de posición más la altura de presión. Esa es la altura piezométrica. Entonces, fijaros, entre P y K hay alturas piezométricas distintas. En K, digo en P,
tenemos U sub 0 más delta de U, y en K tenemos U sub 0. Hay diferencia de U's, la presión del agua es distinta, y por lo tanto tenemos diferencia de alturas pizométricas. O sea, en P, Z más U entre U sub 0 más delta de U entre gamma W, y en K es Z más U sub 0 entre gamma W. Hay diferencia entre las dos, son distintas, ¿vale? En este caso, H sub P menos H sub K, esto se va, esto también, queda delta de U entre gamma W. Delta de U, que recordar, es debido a esta carga. Entonces, cuando hay diferencia de alturas pizométricas, ¿qué pasa con el agua? ¿Se queda donde está? No, se mueve, ¿no? Entonces el agua que está aquí se va. A ver, he puesto este punto, pero si cogiera otros puntos me pasaría lo mismo. Entonces, cuando tenemos un terreno saturado y le ponemos una carga encima, como el agua coge parte de esa carga, parte de esa tensión, entonces el agua se va. Y si el agua se va, disminuye el volumen. Luego disminuye también el peso específico del terreno, porque hay menos agua. ¿Vale? Entonces, el agua se va. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Que el agua se va porque hay diferencia de alturas pizométricas, porque hay un gradiente hidráulico. Hay una I. Hay un gradiente hidráulico, por lo tanto, el agua se va. Cuando el agua se va, las partículas sólidas ocupan ese espacio, lo que puedan. Las partículas sólidas que tienen su presión encima, tienen parte de esta presión, toda la presión tiene parte, pues ¿qué hacen? Pues intentan comprimirse. ¿Cómo se comprimen? Pues se recolocan, ¿no? Como ahora ya no hay agua, el agua se ha ido, pues entonces los huecos que deja el agua se van ocupando por las partículas sólidas. Entonces el terreno también se va comprimiendo. Bueno, se va comprimiendo y no se va disminuyendo su cota. ¿Vale? Entonces, este proceso por el cual el agua se va y el terreno va bajando su cota, porque al irse el agua, las partículas sólidas ocupan su espacio o parte de su espacio, este proceso se llama consolidación. Tenéis aquí arriba. Pero claro, este es el primer concepto que he explicado en la parte final de este tema. Cuando hay gradiente hidráulico, hay movimiento del agua. Pero lo segundo que estaba explicando antes era, ¿y a qué velocidad se mueve? Pues depende. Si son gravas y arenas, coeficiente de permeabilidad alto, velocidad de circulación alta. Si estamos hablando de limos y arcillas, coeficiente de permeabilidad bajo, velocidad baja. ¿Cómo de alta y cómo de baja? Pues de baja puede ser que dure decenas y cientos de años. Eso es baja, muy baja. Es decir, que este proceso por el cual el agua fluye puede durar decenas y cientos de años. Eso es lo que ese proceso que dura tanto, ese sí se denomina consolidación, ¿eh? Consolidación no es el proceso entero, sino ese que dura tanto tiempo, ¿vale? Es lo mismo, pero uno dura poco y otro dura muchos años, y este es el que se llama de consolidación. Entonces, esa es una de las razones por las que, por ejemplo, el ejemplo que siempre ponemos es el de la Ciudad de México. La Ciudad de México está
situada sobre un terreno volcánico. Entonces el terreno volcánico es muy poroso y está saturado. Entonces, los edificios de la época, como le llamemos, porque no sé qué nombre hay que utilizar ahora, 1500, 1600, los que sean, los edificios de esa época, pues están mucho más abajo que los que se han construido posteriormente. ¿Por qué? Pues porque el agua ha ido fluyendo, las partículas sólidas han ido ocupando su sitio y ha ido bajando. Entonces, los edificios más antiguos están más abajo y los edificios más nuevos están más arriba. Y ese proceso sigue ocurriendo, porque es un terreno en el que dura cientos de años. ¿Entendido? Proceso de consolidación. Bien, lo tenéis aquí, ¿eh? Y con gravas de arenas, pueden durar minutos, horas, días. Pero cuando ya pasamos a suelos de permeabilidad muy baja, limos y arcillas, puede durar pues todo lo que se conozca. ¿Cuándo para? ¿Cuándo para este proceso de consolidación? Cuando se igualan las presiones. Cuando la presión de aquí, bajo la carga, la presión del agua aquí, es la misma que fuera, donde no hay carga. Ahí para. Ahí para. Es decir, cuando este incremento de U es 0, se igualan las presiones y entonces ya no hay flujo del agua. Ahí acaba el proceso de consolidación. ¿Entendido? Entonces, fijaros, lo he comentado con el ejemplo extremo de la Ciudad de México, pero en el tema, recordad que estamos viendo el comportamiento mecánico del terreno en general, y una cosa que es muy importante es determinar lo que llamamos asientos, las deformaciones del terreno. Pues aquí lo que estamos diciendo es que en este tipo de suelos, las deformaciones del terreno siguen produciéndose en el tiempo. Aunque se haya ya ejecutado la obra, el terreno se sigue deformando. Es decir que San Mamés no, porque San Mamés debajo tiene roca. Pero nuestras casas, si están bajo un suelo, nuestras casas se pueden seguir deformando, se pueden seguir hundiendo en el terreno, ¿vale? Depende del tipo de terreno que tengamos, porque puede durar años y cientos de años. Y eso hay que calcularlo. Eso hay que calcularlo, porque no se puede tener cualquier tipo de deformación. ¿Vale? De hecho, pues en este caso que estoy comentando en la Ciudad de México, tienen que ir reacondicionando todo alrededor, tienen que ir poniendo escaleras para bajar a esos edificios que se van hundiendo. Bueno, todo eso tienen que ir acondicionando, ¿vale? Entonces todo eso hay que calcular, que es lo que haremos en el tema 5. ¿Entendido? Bien, entonces, ese sería el proceso de consolidación. Vale. Entonces esa gráfica está toda tachada, pues la voy a hacer aquí en la pizarra. Que es finalmente cómo se hace la distribución de tensiones. Solo he dicho que se coge, el agua coge algo y que luego como coge algo se va. Pero no he dicho cuánto coge el agua y cuánto cogen las partículas sólidas. Eso no he dicho. Eso es lo que falta. Eso es lo que viene ahí. Bien, entonces lo que voy a representar son 3 gráficas con la variación de las tres presiones, la vertical, la del agua y la de las partículas sólidas. Voy a representar estas 3 gráficas, cómo varían en el tiempo.
¿Para qué tipo de suelos? Para estos suelos de permeabilidad baja. Para este tipo de suelos de permeabilidad baja, en donde se produce el proceso de consolidación. Entonces, para estos suelos, los de permeabilidad baja, en donde ocurre este proceso de consolidación, voy a ver cómo varían las tensiones, las totales, las que cogen las partículas sólidas, las que coge el agua. Vale, entonces, inicialmente, cuando no hemos hecho ninguna construcción, el terreno natural tendrá una tensión vertical, que esta es la debida al peso propio, evidentemente estoy hablando de terrenos saturados, ¿no? Es lo que estaba diciendo, terrenos saturados. Entonces, el terreno tendrá una tensión vertical debido al peso propio, que estará repartida entre la presión del agua y la de las partículas sólidas, la efectiva. Esto es lo que hay al principio, solo debido al peso propio. Y entonces ahora, durante un periodo de tiempo que vamos a llamar tiempo de la construcción, que pueden ser 2 años, pueden ser 3 meses, 6 meses, 4 años, durante el tiempo en que se hace la obra, el tiempo que se hace la construcción. Durante este tiempo, ¿qué ocurre con la tensión vertical? Pues que va aumentando, porque progresivamente vamos poniendo más carga sobre el terreno. Eso, vamos haciendo la edificación, si es un puente es lo mismo, si hacemos un puente, en el momento que vamos construyendo el pilar del puente, la pila, lo que sea, pues eso va cargando con más carga hasta que finaliza la construcción. ¿Vale? Durante este periodo se hace la construcción y finaliza. Va aumentando la carga y por lo tanto la tensión vertical. Y cuando hemos acabado, pues bueno, más o menos se mantiene. ¿Vale? Es como este edificio, pues más o menos todo el peso del edificio, de las instalaciones inmobiliarias se mantiene, lo que cambia somos nosotros. Eso es lo que podemos dar nosotros, que es poco en relación con el total. Vale, esto es lo que pasa con la tensión vertical debido, primero, al peso propio, luego va incrementándose y al final llegamos hasta la tensión vertical, que yo suelo llamarle o bien total o bien final. Me da igual, total o final. Total o final porque es la que tenía inicialmente, de ahí el subíndice 0, más luego el incremento. Esto será el incremento de la tensión vertical, que como sabemos el incremento de tensión vertical lo calculamos con la fórmula de Abaco de Fadún, con la teoría de elasticidad. Este incremento de tensión vertical es lo que calculamos, esto es debido a las acciones exteriores y lo calculamos mediante la teoría de la elasticidad. Vale, hasta ahora no he dicho nada nuevo. Vale, entonces, en estos suelos saturados, con coeficiente de permeabilidad bajo, que son arcillas, normalmente también limos, normalmente, no siempre, pero normalmente también, este tipo de suelos saturados y con permeabilidad baja, ¿qué pasa con este incremento de tensión en este proceso? Bueno, pues lo que se ha comprobado en diferentes experimentos en laboratorio cuando ocurre esto es que en este tipo de suelos saturados y de baja permeabilidad resulta que es el agua
Es el agua el que coge todo este incremento de tensión. Todo. Las partículas sólidas como que se reordenan en ese suelo saturado y entonces en la zona de contacto, donde se produce esa carga, como que se escaquean, vamos a decir. Las partículas sólidas al principio, durante el proceso de construcción, no cambian su tensión. ¿Vale? Lo coge todo el agua. Pero hemos dicho que, claro, el agua lo coge, pero luego se va. Entonces, el agua empieza a irse y conforme va quedando menos agua, decíamos, el volumen de agua disminuye, esos huecos los van ocupando las partículas sólidas, y entonces si lo van ocupando las partículas sólidas, lo que antes ocupaba el agua, va produciéndose una transferencia de tensión. Conforme el agua se va, ese espacio lo va ocupando las partículas sólidas y se encargan de coger esa tensión de ese agua que se ha ido. Entonces, la tensión del agua va bajando. Y la de las partículas sólidas va aumentando. ¿Hasta cuándo? En principio hasta el infinito. Hasta que en el infinito las partículas sólidas cogen todo este incremento de tensión y el agua se queda con la que tenía al principio. Y así ya no fluye más. Cuando no fluye. ¿Se va todo el agua? No, no se va todo el agua. Una parte del agua se va, pero no se va toda. Se sigue quedando agua. El terreno sigue estando saturado. Pues así se produce la distribución de tensiones. Como digo, en este tipo de suelos. En los suelos de permeabilidad alta también ocurre esto, pero como ocurre tan rápido, pues ni nos enteramos. En los suelos de permeabilidad alta esto también se produce. Cogería el agua, pero el agua se va tan rápido que es casi inmediato la transferencia. Esta transferencia no tarda años, sino que en ese tipo de suelos realmente se produce mientras se está haciendo la construcción. En ese tipo de suelos no ocurre esto. El proceso es el mismo, pero como la velocidad de flujo del agua es tan rápida, pues entonces la transferencia de tensión del agua a las partículas sólidas es muy rápida y entonces pues no, el agua casi ni coge. No es que no coja, sí coge, pero se transmite inmediatamente. ¿Vale? Por lo tanto, en este tipo de suelos, fijaros que al principio, como es el agua el que coge este incremento de tensión, ¿el agua qué pensáis? ¿Que resiste más o menos que unas partículas sólidas? Más o menos, ¿no? Pues claro, en este tipo de suelos resulta que si se encarga el agua de coger el incremento de tensión, resulta que al principio son menos resistentes que luego. Luego, como el agua, parte se ha ido, todo se ha compactado y son las partículas sólidas las encargadas de coger la tensión, resulta que a largo plazo estos suelos tienen más resistencia que a corto plazo. O sea que esos suelos tienen dos comportamientos. Uno, a corto plazo, donde se encarga el agua de coger ese incremento de tensión, y por lo tanto tiene que resistirlo, si lo coge tiene que resistirlo, y luego hablaríamos de largo plazo, cuando ya esta transferencia pues se ha hecho en gran parte y entonces son las partículas sólidas las que están resistiendo ese incremento de tensión. Tenemos dos resistencias en ese tipo de suelos, a corto plazo y a largo plazo. Tenemos dos comportamientos y por tanto dos resistencias de este tipo de suelos.
lo que llamamos CP, corto plazo, y LP, largo plazo. Corto plazo, CP, largo plazo, LP. También, bueno, esto lo saldrá más adelante, cuando lleguemos al tema de resistencia. También se dice, en vez de corto plazo, largo plazo, también se dice, a largo plazo es cuando ya se ha producido cuando el agua ya se ha ido. El agua que se tenía que ir se ha ido, ¿no? Entonces, a largo plazo también se dice que es cuando se ha producido el drenaje del agua. Cuando el agua se ha ido con drenaje. Se ha producido el drenaje, la huida del agua. Mientras que a corto plazo se habla de que todavía no se ha producido el drenaje del agua, sin drenaje del agua. El agua todavía no le ha dado tiempo, por su bajo coeficiente de permeabilidad, a irse a zonas de menor presión. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Vale, esto lo vamos a necesitar, lo explicamos al final del tema 4, que está relacionado con las tensiones, pero ya hemos metido algo de asientos y de resistencia. Hemos metido algo de deformaciones y algo de resistencia, que es lo que vemos en el tema 5 y en el tema 6. Por eso lo hemos metido aquí, aparte de que se hagan tensiones, porque a partir de ahora lo vamos a necesitar continuamente. Temas 5, 6 y 7. Para este tipo de suelos vamos a estar todo el rato hablando de corto plazo, largo plazo, con drenaje, sin drenaje. Y calcularemos el asiento, es decir, la deformación y la resistencia de formas distintas. ¿Vale? Bien. Vale, pues dicho esto, vamos a empezar ya el tema 5. Comienzo. Mañana en la clase de la tarde haremos ejercicios del tema 4 que nos faltan y lo veríamos por acabar. Vale, pues entonces, el tema 5, seguimos hablando del comportamiento mecánico del terreno y ahora lo que vamos a determinar es la deformación del terreno. Lo que se deforma cuando aplicamos una carga. Entonces, en el tema 5, lo que vamos a ver es, aplicamos acciones exteriores sobre el terreno. Estas acciones exteriores ya hemos visto que producen tensiones, pues también producen deformaciones. Y estas deformaciones, las que son verticales, que son las más importantes, se denominan asientos. Las verticales se denominan asientos. Que en inglés utilizan la palabra settlement. Y por eso cuando utilicemos la variable que mide los asientos le vamos a llamar S de settlement. Bien, entonces, cuando se produce un asiento en el terreno, eso evidentemente afecta a la construcción que ya hemos hecho encima. La construcción se puede irse un poco para abajo, se podría inclinar, como el ejemplo de la Torre de Pisa. Si se asienta de forma distinta, pueden aparecer grietas. Por tanto, el asiento es algo que hay que calcular. Y la normativa, sea la que sea, el código técnico, la de limitaciones para la calidad, toda la normativa dice que tenemos que calcular los asientos. Hay que calcular
Y cuando los calculemos, estos asientos no pueden superar un valor máximo. Tienen que ser inferiores a un valor máximo. ¿Que quién lo fija? La normativa. Y que, como corresponde a las normativas, cada una tiene valores distintos. En este caso, aunque hay muchos valores que son parecidos, pues hay que mirar en cada normativa, en función de la construcción que estemos haciendo. Si es para una obra marítima, miraremos la norma para obras marítimas, la ROM. Si es para obras de carretera, miraremos la guía para obras de carretera. Si es la edificación, miraremos el código técnico de la edificación. Pues depende de lo que estamos haciendo, miramos la normativa y veremos cuál es el valor máximo que no debe ser superado de ese asiento. Vale. Bien, ya hemos visto algunos ejemplos de asientos, entre la Torre de Pisa, os he comentado ahora lo de la Ciudad de México. Bien, sí voy a comentar esto que viene aquí, esto de estados límite de servicio. Con esto acabo. ¿Qué es esto de los estados límite de servicio? Bueno, a partir del curso que viene, ya de tercero, además lo hago yo, pues definiremos los estados límite que hay de dos tipos, los últimos y los de servicio. Los asientos son un estado límite de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ante las acciones exteriores, esto produce unos asientos. Y estos asientos no pueden superar un valor máximo. Eso es lo que es un estado límite de servicio. Un estado límite es el valor máximo. El valor máximo producido por las acciones exteriores. Entonces, nosotros no podemos superar ese valor de las acciones porque superaríamos el valor máximo de la asiento. Los estados límite se definen como un conjunto de acciones que dan justo el límite, el valor máximo que podemos alcanzar. Se llama de servicio porque cuando se producen asientos, con esos valores límite, la estructura no se cae, no se rompe. El terreno tampoco se rompe, simplemente se deforma, pero no puede tener un valor máximo. Entonces, se llaman de servicio porque es menos peligroso a que si el terreno se rompiera completamente, o la estructura, o el puente. Entonces, como son menos peligrosos, reciben este nombre de servicio. Mientras los que producen la rotura se llaman últimos. Porque una vez roto, ya no se puede hacer nada. Vale, pues esto de los estados límite lo iréis viendo a partir del tercero, en el primer cuatrimestre, y ya aparecerá en el resto de la asignatura, por lo menos en lo que damos nosotros, de estructuras y construcción, en estructura de transporte, lo que es todo. Vale, pues lo dejamos aquí.